en atención primaria de la salud. ¿Por qué asma? Porque el asma es la patología más frecuente dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellos de las enfermedades respiratorias. Fíjense que se calcula entre 350 millones de personas en el mundo que padecen asma, de los cuales se prevé que hay unas 4 millones de personas en Argentina, 10% en adultos, 13% en niños, y en el NOA podemos estimar que podemos tener unas 500.000 personas con asma. Por eso vamos a dar un vistazo de qué hacemos en el consultorio cuando tenemos un paciente con asma. Lo primero que hacemos es cuando el paciente nos comenta los síntomas, es decir, tos persistente, sensación de falta de aire, opresión en el pecho o silbidos al respirar. Esos son los síntomas principales del asma. Y esos síntomas suelen ser desencadenados por ciertas situaciones como ser cambios de clima, el ejercicio físico, humo, olores fuertes, infecciones, etc. Es decir, que esos son desencadenantes de esos síntomas. Y si me lo vamos a interrogar al paciente de los antecedentes, porque la mayoría de los pacientes adultos suelen haber tenido síntomas de asma o directamente le hayan dicho que tiene diagnóstico de asma en la infancia, suelen tener otras alergias, entre ellos se relaciona mucho con rinitis, rinosinusitis alérgica, con eczemas en la piel, dermatitis atópica, y también hay que preguntarles antecedentes familiares porque suelen tener antecedentes familiares. Y ustedes fíjense que el diagnóstico de asma se basa en estos tres pilares: los síntomas, los desencadenantes y los antecedentes. Y es una de las pocas patologías en la clínica médica en donde el diagnóstico se hace exclusivamente con el interrogatorio del paciente. ¿Qué hacemos entonces a continuación? Cuando sospechamos de asma, le hacemos el examen físico, podemos encontrar sibilancias, roncus, o podemos encontrar, si el paciente está en un periodo de intercrisis, que tenga buena entrada de aire bilateral sin ningún ruido asociado. Le podemos pedir una espirometría, es conveniente pedirle la espirometría, no para diagnóstico, porque la espirometría no hace diagnóstico de asma, pero sí nos ayuda con el seguimiento del asma para evaluar el pronóstico, para evaluar si un paciente tiene de inicio una función pulmonar baja. Esto nos está marcando que es un paciente de probable riesgo de tener más exacerbaciones. Y el otro tema con la espirometría es que nos permite hacer un seguimiento una vez que yo le puse el tratamiento al paciente para ver la evolución, si está evolucionando bien o está evolucionando mal. Después, sí pedir una radiografía de entrada, por lo menos de inicio, tener una placa. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir descartar otras patologías, por ejemplo, las bronquiectasias. Por ejemplo, que el paciente tenga un enfisema de pulmón. Y un análisis de sangre. En el análisis de sangre inicial sí o sí tenemos que tener un hemograma. Y después vamos a ver por qué el hemograma, porque es importante tener el recuento de eosinófilos a nivel basal. Un paciente que tenga eosinófilos más de 300 en sangre es un paciente que también tiene más riesgo de tener exacerbaciones o crisis de asma a futuro. Por eso estos cuatro parámetros que tenemos que medir en los pacientes es importante hacerlos por lo menos en la visita inicial. Muy bien, acá empieza el tema, porque ustedes le dicen al paciente, usted tiene asma, le hacen la receta, le dan la medicación que le suelen dar, generalmente un corticoide o un salbutamol, y el paciente llega a la casa y pone esta cara. ¿Y por qué pone esta cara? Porque no sabe usarlo al tratamiento. No solamente no sabe usarlo, sino que no sabe cómo es la técnica de inhalación. Si el paciente no usa una medicación en base a la técnica de inhalación adecuada y lo usa adecuadamente al tratamiento, el paciente va a andar mal, no va a tener una buena respuesta al tratamiento. Entonces, cuando ustedes le dicen a un paciente, usted tiene asma, acá comienza la historia. Tenemos que tener en la cabeza que el asma es inflamación. Si el asma es inflamación de la vía aérea o de los bronquios, entonces el tratamiento adecuado es un antiinflamatorio. Y el antiinflamatorio se da con corticoides inhalados.
Además de esa inflamación, es lo que provoca el cierre de los bronquios o broncoespasmo. Para el broncoespasmo y para abrir los bronquios usamos los broncodilatadores, que tenemos dos, de acción corta, que son los que llamamos SABA, que solamente rescate, y los de acción larga o LABA, que se dan junto con los corticoides inhalados. Los de broncodilatadores nunca, pero nunca se deben dar solos en asma. En asma el tratamiento de base es el corticoide inhalado, al que se le pueden sumar broncodilatadores, pero nunca solamente broncodilatadores en el paciente con asma. Entonces, ¿cómo se presenta el asma? El asma se presenta con síntomas. Cuando el paciente tiene síntomas habituales, se le llama asma crónico. Puede estar en periodos asintomáticos, que no tenga síntomas, y después puede tener episodios de exacerbaciones agudas de esos síntomas, a lo que les vamos a llamar crisis o exacerbación de asma. Entonces vamos a ver algunas palabras que usamos frecuentemente en asma, como comorbilidades, espirometría, biomarcadores, antecedentes del asma, control de síntomas, a qué le llamamos control, y a qué le llamamos riesgo de crisis o exacerbaciones. ¿A qué le llamamos comorbilidades? Comorbilidades en asma son todas aquellas enfermedades que están asociadas al asma y que provocan que el asma empeore, o sea que el paciente tenga un peor control o un asma mucho más severa por tener estas enfermedades asociadas que se llaman comorbilidades. Tenemos dos tipos de comorbilidades. Estas comorbilidades que están asociadas al mismo tipo de inflamación del asma, por ejemplo, esofagitis eosinofílica, que el paciente tenga poliposis nasal, con intolerancia a la aspirina, que tenga rinosinusitis crónica, que tenga algunas alergias alimentarias, que tenga rinitis alérgica, que tenga dermatitis atópica. Esas son comorbilidades asociadas al mismo tipo de inflamación del asma. Pero hay otras enfermedades que no están asociadas a la inflamación del asma y que también pueden empeorar el asma del paciente, que también le llamamos comorbilidades. Por ejemplo, disfunción de cuerdas vocales, reflujo gastroesofágico, obesidad, apneas de sueño, bronquiectasias, ansiedad y depresión, trastornos psiquiátricos empeoran el asma y también ciertas rinosinusitis que no son alérgicas. ¿Por qué la espirometría? La espirometría es importante hacerla en algún momento de la enfermedad porque los pacientes que tienen de por sí un funcional respiratorio más bajo, con un FB1 menor de 60% en su espirometría, son pacientes que van a tener más riesgo de tener crisis a repetición. Y la espirometría nos va a permitir en el seguimiento del paciente evaluar si ese paciente está evolucionando bien o no. Los biomarcadores se le llaman biomarcadores a ciertos elementos con los cuales nosotros podemos medir la inflamación y el tipo de inflamación que tiene el paciente. Por ejemplo, medimos IgE, medimos eosinófilos y medimos con un aparato que se llama FeNO, que nos permite medir la inflamación. Pero ustedes van a tener accesible los eosinófilos. Los eosinófilos los puedo obtener con un recuento de hemograma. Ustedes piden un hemograma completo, que es bueno pedirle al paciente la primera vez para tener de base cuántos eosinófilos absolutos tiene el paciente la primera vez que ustedes lo ven. ¿Por qué es importante esto? Porque está demostrado que pacientes que tengan una eosinofilia mayor de 300 son pacientes que suelen tener mucho más crisis y exacerbaciones por asma que aquellos que tienen eosinófilos más bajos. Entonces, volvamos a la pregunta. Cuando nosotros le corroboramos, después de todo esto, que usted tiene asma, acá viene el problema cuando tenemos que dar la medicación. Y vamos a resolver un poquito el tema. En la primera consulta, ustedes le hacen el diagnóstico de asma al paciente. Entonces, seguidamente, después de todo esto que le hacen el diagnóstico y que evalúan efectivamente que el paciente tiene asma, van a evaluar lo que se llama la severidad. La severidad, les quiero aclarar que se hace solamente en la primera consulta.
porque ya vamos a ver que en las siguientes consultas ya no evaluamos la severidad, sino que evaluamos el control del asma. Entonces, en la primera consulta evaluamos la severidad. ¿Cómo hacemos esto? El nivel de gravedad lo vamos a clasificar en base a si es intermitente, persistente, leve, moderado o grave. ¿En base a qué? A los síntomas durante el día, si ha tenido menos de 2 veces por semana, más de 2 veces por semana, diarios, más de una vez al día, se va a separar en si es intermitente, leve, moderado o grave. En el uso de la medicación de rescate, o del SABA o del salbutamol, en cuántos despertares nocturnos por asma tuvo el paciente, los síntomas nocturnos, en la limitación de sus actividades habituales, y si podemos obtener una función pulmonar con espirometría sería lo ideal, porque también nos marca el nivel de gravedad inicial y cuántas exacerbaciones o crisis tuvo en el último año. Estos parámetros, acá tienen la tabla, pero no es muy complicado, son preguntas sencillas que le voy a hacer inicialmente al paciente para determinar si este paciente es intermitente, leve, moderado o grave. En base a eso yo voy a poner el tratamiento. ¿Qué más le voy a evaluar al paciente? Lo que llamamos control de síntomas y el riesgo de tener crisis o exacerbaciones. El control de síntomas son 4 preguntas que después la vamos a ver con detalle. Es cuántos síntomas durante el día, cuántos síntomas durante la noche, la limitación en la actividad física y el uso de salbutamol. Y el riesgo de, tenemos algunos cuestionarios que nos pueden medir esto, que se llaman ACT o ACQ5. Y el riesgo de crisis o exacerbaciones tenemos que preguntar al paciente, por ejemplo, si usa mucho salbutamol. Los pacientes que usan mucho SABA o salbutamol tienen más riesgo de hacer crisis, o aquellos que alguna vez en su vida estuvieron internados en terapia intensiva por una crisis de asma, con o sin ARM, aquellos que tienen una rinosinusitis crónica, en especial los que tienen poliposis nasal, los pacientes obesos, los pacientes fumadores o expuestos altamente en el caso de los niños con padres fumadores, aquellos que tienen biomarcadores de inflamación, como les comentaba, los eosinófilos altos, y aquellos que tienen función pulmonar baja. Estos pacientes, estas preguntas hay que hacerles porque yo puedo identificar con esto aquel paciente que yo voy a saber que va a tener en el futuro crisis frecuente, en especial si está maltratado o inadecuadamente tratado. Muy bien, acá tenemos el problema con la gran cantidad de dispositivos que tenemos en neumonología, en especial para el tratamiento del asma. Yo les voy a explicar en manera sencilla a qué le llamamos SABA, SAMA, LABA, LAMA y las combinaciones. Cuando nombramos con una S inicial, esto estamos hablando de short, es decir, de corta acción. Entonces a eso le vamos a llamar. Hay 2 medicamentos, los SABA, por eso empiezan con S, que es el beta 2 agonista de corta duración. A eso les llamamos SABA. En el caso de nuestro país tenemos el salbutamol. Los SAMA son los anticolinérgicos. Entonces, pero como empieza con S, son también de corta acción. Y en este caso son el hipratropio, es el que disponemos. Es decir, cuando ustedes vean que comienza con S, la medicación SABA o SAMA le llamamos a los de corta acción. Después tenemos los que comienzan con L. Los que comienzan con L son los long, son de larga duración. Y así tenemos los LABA, que son los beta 2 agonistas, pero de larga duración, que pueden ser de 12 horas o pueden ser de 24 horas. Estos en el asma nunca se usan solos. En EPOC sí, podemos usarlos solos o podemos usarlos combinados a los broncodilatadores, pero en asma nunca un broncodilatador solo. Esto siempre lo vamos a usar asociado o en el mismo dispositivo asociado a un corticoide inhalado. Después tenemos combinaciones de LABA-LAMA. Los LAMA son los anticolinérgicos, pero de larga duración. Y hay dispositivos que disponen de los 2 broncodilatadores que están en un solo dispositivo. Estos 2 broncodilatadores, como les decía, esto se usa más en EPOC.
Los LAVA, como les dije, se usan asociados, la mayoría de los dispositivos ya lo tienen asociado al corticoide inhalado más el LAVA, que es el beta 2 de acción prolongada. ¿Cuáles son los más utilizados? Los que tenemos disponibles son budesonide, que es el corticoide, formoterol, que es el LAVA, de 12 horas de acción. Fluticasona, que es el corticoide, más salmeterol, que es el LAVA, de 12 horas de acción. Y disponemos unos nuevos que son de 24 horas de acción, es decir, que se da una sola vez por día, que es la fluticasona, vilanterol, que es de 24 horas de acción. Esos tres grupos son los que tenemos disponibles. Ahora, el problema viene que estos tres grupos están distribuidos en diferentes dispositivos y tenemos que poder ofrecerle, si le vamos a ofrecer algún dispositivo de estos al paciente, le tenemos que explicar la técnica de inhalación. Para eso contamos con una aplicación que es muy buena, es una aplicación española de la Sociedad Gallega de España, que se llama Asma Control. Si ustedes la quieren bajar en sus dispositivos, está para Android y para iOS. Esta aplicación tiene un sector, es muy fácil de usar, se les pueden indicar a sus pacientes que las bajen a sus dispositivos y el paciente va a poder llenar la medicación que está tomando, tiene alarmas para el paciente para que le indique que tiene que usar la medicación y tiene un segmento de cómo usar el inhalador con todos los dispositivos que ustedes están viendo acá para enseñarles al paciente las técnicas de inhalación. Así ustedes no tienen que perder tiempo en la consulta para poder explicarle al paciente. Allí, en ese dispositivo, hasta ustedes lo pueden tener en sus teléfonos y poder mostrarle, mientras ustedes hacen la receta, poder mostrarle al paciente la técnica de inhalación. Y que el paciente se lo lleve a su casa en el video con la técnica de inhalación para que él pueda ver los primeros días de cómo se hace efectivamente el tratamiento para que lo use bien al inhalador. Cuando ustedes le están indicando lo que mal llamamos aerosol en estos dispositivos aerosolizados, estos se llaman MDI. Acá la ven a la letra MDI. Ese es el nombre de estos dispositivos aerosolizados. Después también tenemos una medicación que tiene las tres terapias, el corticoide más un LAVA más un LAMA, es decir, el corticoide más dos broncodilatadores. En asma, esto lo usamos más en pacientes con asma grave. No usamos la triple terapia en pacientes con asma leve, moderado, pero sí pacientes con asma grave podemos usar una triple terapia. Muy bien, ya que sabemos las siglas, SABA, SAMA, LAVA, LAMA, corticoides inhalados, ¿qué tenemos para ofrecerles al paciente? Tenemos dos cosas para ofrecerle. Por un lado, lo que llamamos la terapia controladora o de mantenimiento, que es lo que tiene que hacer el paciente regularmente o todos los días. Y fíjense que siempre les pongo acá siempre corticoide inhalado, ya sea solo corticoide inhalado más LAVA o corticoide inhalado más LAVA más LAMA. Pero en la otra mano tenemos el rescate. El rescate, que es a demanda, le otorgamos al paciente, lo más comúnmente usado es el SABA, pero le damos al paciente para que use cuando lo necesite. El problema es que tenemos que tratar de disminuir el sobreuso del rescate o demanda porque los pacientes tienden a utilizar solamente el rescate, es decir, el SABA, y dejan de usar el corticoide inhalado. Entonces, allí sobrevienen los problemas porque empiezan a tener más crisis, más exacerbaciones y ya les voy a mostrar que el uso excesivo del rescate a demanda hasta puede aumentar la morbimortalidad si el paciente no está usando el corticoide inhalado. Entonces, el concepto clave que les tiene que quedar es que siempre el paciente se tiene que ir con un corticoide inhalado. ¿Hay algún medicamento o alguna de estas combinaciones que yo la puedo usar para las dos cosas? Es decir, ¿lo puedo usar de mantenimiento y a su vez lo puedo usar de rescate? Sí. Budesonide formoterol. La combinación budesonide formoterol, el mismo dispositivo lo puede usar de mantenimiento y el mismo dispositivo lo puede usar de rescate sin necesidad de usar SABA.
¿Por qué les digo del SABA? Porque el SABA, a medida que el paciente va usando o el sobreuso de SABA o el uso frecuente de SABA, tiende a producir una disminución en la broncoprotección, puede producir aumento en la hiperreactividad bronquial y tiende con el tiempo a producir, cuando se produce y cuando se usa en exceso, una disminución de la respuesta broncodilatadora. Fíjense que el uso de 3 dispositivos o 3 canister de SABA al año aumenta 3 o más veces, aumenta muchísimo el riesgo de visitas a las salas de guardia o emergencias. Y si el paciente usa 12 canister al año, que es uno por mes, prácticamente, ustedes cuántos pacientes tendrán que usan muchísimo SABA, el paciente ese que usa uno por mes de dispositivos tiene mayor riesgo de muerte por uso de salbutamol. Es decir, que es importante que empecemos a pensar y educar a nuestros pacientes en evitar el sobreuso de salbutamol. Entonces, hicimos la primera consulta donde le hicimos el diagnóstico de asma, evaluamos la severidad y le indicamos el tratamiento. ¿Qué hacemos entonces en las siguientes visitas? En las siguientes visitas ya no evaluamos la severidad, evaluamos el control, los factores de riesgo y le ajustamos el tratamiento, ya sea le subimos. ¿Qué es ajustar el tratamiento? Si el paciente estaba con un corticoide solo, le agregamos un LABA. Si el paciente estaba con corticoide más LABA, vamos subiendo la dosis del corticoide inhalado. Es decir, ajustar el tratamiento es subir o bajar las dosis que estamos usando del corticoide inhalado y evaluar la necesidad de agregar un LABA al tratamiento. Posteriormente, en las siguientes visitas volvemos a hacer lo mismo. Evaluamos el control, los factores de riesgo y ajustamos el tratamiento y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo evaluamos el control? Fíjense, con 4 preguntas. Son 4 preguntas nada más que yo le hago. ¿Usted tuvo síntomas en el último mes? O en este caso que ustedes van a hacer, esto si lo van a revisar mensualmente al paciente, pueden preguntarle, desde la última visita o en el último mes, ¿tuvo síntomas durante el día más de 2 veces por semana? ¿Se despertó a la noche por síntomas de asma? ¿Usó salbutamol o SABA de rescate más de 2 veces por semana? ¿Y tuvo limitaciones de sus actividades, no solamente actividad física o de deporte, sino sus actividades habituales? Por ejemplo, salir a comprar el pan, por ejemplo, subir una escalera, por ejemplo, caminar, es decir, las actividades habituales que hace el paciente por asma. Si el paciente no tuvo nada de esto, decimos está bien controlado. Si tuvo 1 o 2, decimos que está parcialmente controlado. Y si tuvo 3 o los 4, no está controlado o está mal controlado. Y por supuesto, evaluar de nuevo qué riesgos puede tener a futuro el paciente de tener crisis o exacerbaciones. Entonces, para iniciar el tratamiento sí evaluamos severidad, pero para hacer el seguimiento evaluamos el control del asma y el riesgo a futuro de tener exacerbaciones a crisis. Esto es para simplificarles. Si bien no evaluamos severidad, pero consideramos que es asma leve, ya lo vamos a ver con detalle, los pasos 1-2 de las guías GINA, que es moderado en el paso 3 cuando está el paciente y que es grave cuando está en el paso 4-5. ¿A qué nos referimos con eso? Fíjense, las guías GINA llaman al seguimiento del paciente por pasos. Se le llama paso 1, paso 2, va a ser un paciente que es considerado leve. El paso 3, un paciente que es considerado moderado. Y el paso 4, el paso 5, es un paciente que es considerado grave. A su vez tenemos 2 vías de tratamiento. Si nosotros le damos de mantenimiento budesonide formoterol, de rescate le podemos dar budesonide formoterol. Pero si de mantenimiento le damos otro corticoide inhalado u otro LABA que no es budesonide formoterol, por ejemplo, fluticasona, salmeterol o fluticasona bilanterol,
En ese caso, el rescate tiene que ser salbutamol. Es decir, está permitido usar budesonida formoterol de rescate solamente si le vamos a dar también de mantenimiento budesonida formoterol. Ahora, por eso se divide en China, se dividen los pasos 1-2 al paciente leve. Se les dice que el paciente leve podría usar budesonida formoterol no de mantenimiento, sino solamente de rescate cuando él lo necesite. Pero acá tenemos que tener en cuenta una cosa. Si es un paciente que es un intermitente, uno podría decir, bueno, puede usar budesonida formoterol solamente de rescate. Pero si es un paciente leve, que ya tiene un poco más de síntomas, aunque no tenga síntomas nocturnos, pero tiene más síntomas durante el día, es conveniente empezar con una dosis baja de budesonida formoterol mantenimiento y también usarlo de rescate. Entonces, esta es la guía china, pero ustedes tienen que considerar, nosotros le vamos a proveer a ustedes, para que no tengan que recordar todas estas guías, un algoritmo mucho más sencillo para que puedan identificar en la primera visita al paciente cómo tratarlo según este algoritmo y también un algoritmo de seguimiento para que puedan hacer el tratamiento del paciente. ¿Qué hacemos entonces posteriormente? Evaluamos el control de síntomas, evaluamos el riesgo de crisis y decimos el paciente está bien controlado o seguimos con la misma medicación o podemos bajarle la dosis de corticoides. Si está parcialmente controlado, podemos subir un paso, es decir, subimos un grado o un paso el aumento del corticoide o le tenemos que agregar un LABA. Y si está mal controlado, subimos a dosis máximas el corticoide inhalado. Y si el paciente continúa mal controlado y nosotros consideramos que es un asma grave, a pesar que hemos controlado las comorbilidades, que le estamos dando la medicación adecuada, ese es un paciente que tiene que ser derivado a un servicio de neumonología. ¿Qué hacemos posteriormente? No lo mandamos al paciente, sino que evaluamos. ¿Usa bien el inhalador? Entonces eso es la técnica de inhalación. Para eso nos sirve esta aplicación que les dije, que se llama Asthma Control, donde le podemos volver a mostrar que el paciente se lleve el video a la casa del uso y la técnica de la inhalación. Usa el inhalador, porque ese es el otro problema, si el paciente usa la medicación, que es la adherencia al tratamiento. Entonces estas dos preguntas al final de la consulta no pueden faltar: la técnica de inhalación y la adherencia al tratamiento del paciente. ¿Qué hacemos en las siguientes visitas? Lo mismo, vamos ajustando el tratamiento en base a evaluar el control y los factores de riesgo. Volvemos a ver si está bien controlado, parcialmente controlado, mal controlado y, como les dije, también evaluar la técnica de inhalación, usa el inhalador, la adherencia al tratamiento. Cada visita posterior a la primera visita tenemos que hacer esto. ¿Por qué el control? Y ponemos tanta importancia en el control del asma. Porque la falta de control del asma hace perder la calidad de vida del paciente, pierde productividad el paciente y el costo sanitario por la atención en emergencia, las hospitalizaciones y el costo sanitario del mismo paciente es muy alto cuando está mal controlado. Otro tema es el uso de corticoides sistémicos. Nosotros siempre tenemos en la cabeza que pacientes que usan corticoides sistémicos o dependientes de corticoides son aquellos pacientes que usan todos los días corticoides sistémicos. No es así, porque está demostrado que usar 3 ciclos al año de corticoides sistémicos, ya sea en inyectables como una Dexa, un corticoide de depósito o vía oral, y cada ciclo en asma se considera 3 días de uso de corticoides sistémicos o una dosis de corticoides de depósito, solamente 3 ciclos al año ya van a dar un efecto acumulativo del corticoide que va a llevar a tener eventos adversos a largo plazo: hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad, alteraciones psiquiátricas, cataratas, trastornos dispépticos, osteoporosis, solamente con 3 ciclos o más
de corticoides al año. Así que vamos a considerar también cuántos tenemos de estos pacientes que usan muchísimos más de 3 ciclos, que a veces están todos los meses yendo a las guardias o servicios de emergencia, o solo ellos se colocan un corticoide sistémico. Muy bien, espero no haberlos dejado tan confundidos y que tengamos claro estos conceptos, que los pacientes con asma leve son la mayoría de los pacientes asmáticos, son el 70% de los pacientes y los ven ustedes en la atención primaria. Un paciente con asma leve no está exento de tener exacerbaciones severas o mortalidad por su asma. Pueden tener muchas crisis a pesar de tener controlados los síntomas y pueden morir por asma. Y usar la medicación de rescate, mantenimiento con budesonida y de formoterol les permite disminuir las exacerbaciones y asegurarnos que el paciente tenga un antiinflamatorio a pesar de tener un asma leve. Muchas gracias.